Saludo al doctor Luis Carlos Ugalde, analista político, director de Integralia y colaborador de este espacio, claro. Hola Pepe, ¿cómo estás? Bien, pendiente de esto que comentábamos hace un minuto, la Asamblea Nacional del PRI, la 12ª, que será el día 12 de agosto, ya a la vuelta de la esquina, una semana más y listo. Tenía unas mesas preparatorias o previas en donde en 5 puntos de la República Mexicana se iban a discutir 5 grandes temas y se iban a prevotar o se iban a votar dictámenes que luego se traen para su discusión en la Asamblea Nacional, donde 3.500 delegados de todo el país se pronunciarán. Quizá la que más llama la atención es la mesa de estatutos que va a tener lugar en Campeche. Estaban programadas las 5 mesas para el día 4, el día 5, 3, 4, 5, algo así, o sea, mañana pasado. Y sin embargo, se anuncia el PRI que ahora va a ser el día 9, el día 10. Es decir, se retrasa toda una semana. Primero, ¿qué husmeas? Primero, porque es estratégica y fundamental la asamblea del PRI, porque ahí se va a determinar cuál es el espectro de quienes pueden ser candidatos a la presidencia de la República. Y básicamente lo que vamos a saber es si se permite que un simpatizante, es decir, el secretario de Hacienda, puede o no ser candidato del PRI, porque en los estatutos actuales se dice que solamente militantes con 10 años de experiencia pueden aspirar a ser candidatos a la presidencia. Por cierto, hasta hace algunos años el requisito era aún más estricto porque decía que tenías que haber contado con un cargo de elección popular. Ese requisito se quitó, pero se mantuvo el de tener una militancia de 10 años, de 10 años y también haber sido un cuadro dirigente del partido. ¿Qué es eso? Haber formado parte del Comité Ejecutivo Nacional o de un Consejo Político Estatal del Estado, hay muchos niveles. Ahora, el tema central es si estos requisitos se abren para que un militante o un no militante, es decir, el secretario de Hacienda, pueden aspirar. En este momento, como ya ha ocurrido en otros momentos de la historia del PRI, ejemplo, 1987, cuando se desprende un segmento del PRI con Cuauhtémoc Cárdenas y se crea la corriente democrática, lo que está en juego es qué tipo de perfil quiere el PRI, y básicamente lo que están ahora un grupo de dirigentes del PRI, entre ellos Ivonne Ortega, José Encarnación Alfaro, José Ramón Martel, es exigiendo, pidiendo que A, no se abran esos requisitos, o B, que si se abren, y esa es la postura de Ivonne Ortega, todos compitan, es decir, haya una elección primaria abierta a la base militante. Sí, que sea la base quien escoja o decida los cargos de elección popular del presidente de la República para abajo. Para abajo. Y la postura es la postura de los priistas, entre comillas, disidentes del dedazo. Exactamente. Y la postura tradicional, que seguramente es la que prevalece en Los Pinos, es la idea de que el presidente tiene la prerrogativa y además tiene la justificación, porque ha demostrado ser eficaz electoralmente hablando, de él decidir, como se ha hecho en muchas ocasiones en el pasado, en el siglo XX, decidir quién es el candidato. Y por lo tanto, la otra parte disidente dice, si le permitimos eso al presidente, puede optar por el secretario de Hacienda y eso nos dañaría competitivamente. Hay quien dice no, al contrario, y esa es la posición de César Camacho. Dice, nosotros tenemos que abrirnos a opciones ciudadanas porque es la única manera que podemos ser competitivos. Entonces es lo que está en juego. ¿Qué es lo que está en juego en estos días? Es la negociación interna de grupos políticos que quieren ver bajo qué condiciones se arreglan, bajo qué condiciones se negocia, qué se puede intercambiar, y eso es lo que va a definir. Puede haber una ruptura como resultado de esto en caso de que prevalezca la apertura para que el secretario de Hacienda fuera el candidato del PRI a la presidencia. Yo lo veo limitado, yo lo veo improbable, pero probablemente de esta negociación pueda surgir un mecanismo de inclusión de estos grupos disidentes para que puedan ser candidatos, para que puedan participar o para que el mecanismo de selección sea muy participativo. Yo sí creo, Pepe, que para el PRI sería muy interesante tener un mecanismo más abierto. Yo creo que sería muy interesante que aquellos que quieran ser candidatos participen, hablen, expongan, recorran, pero también es cierta otra cosa, Pepe, ya que hay que ser muy pragmáticos. Mientras el PRI no sepa qué va a hacer el PAN y el PRD con su frente amplio, mientras no sepan si Morena va con el PT o no va con el PT, mientras no se sepa si el Verde va a ir en coalición con el PRI o se va a ir por su lado, la verdad es que lo mejor que puede hacer el PRI en términos pragmáticos es esperar, y eso significa irte hasta noviembre, diciembre o enero, y una vez que hayas visto de qué color se vistió cada uno, tú decides cuál es tu mejor estrategia.
Bueno, previo a la asamblea, entonces decíamos, se pospusieron las mesas previas para el 9 y 10 de agosto. Sí. Y repito, Campeche, la Mesa Nacional de Estatutos rumbo a la asamblea. En el Estado de México, en Toluca, la Mesa de Programa de Acción. Sí. En Saltillo, Coahuila, la Mesa de Declaración de Principios. En Mazatlán, la Mesa de Rendición de Cuentas y Ética. Esa también puede estar interesante. Sí. Y finalmente la Mesa Nacional de Visión de Futuro en Guadalajara, Jalisco. Estos dictámenes van a ser elaborados el 11, Sí. a fin de que se puedan presentar para su aprobación en la Asamblea al día siguiente. El día 12, que ese El día día sabremos 12. en la noche qué pasó. Hay muchas expectativas. Hay quien dice que esto, si quitan los candados, sería dedicatoria para tal o cual personaje de los que se mencionan. Bueno, estuvimos averiguando, Aurelio Nuño, del secretario de Educación, sí cumple Sí. con o sin candados. José Narro cumple con o Así sin es. candados. Desde luego Miguel Ángel Osorio Chong, Así es. Luis Videgaray. Hablo de los que se mencionan. Ahora, yo creo que en términos tácticos, estratégicos, lo mejor que puede hacer el PRI es tener una amplia baraja de opciones Claro, para abrir en la enero baraja más. decidir, de tal forma que si esto se tiene que decir el 12 de agosto, yo creo que lo mejor que puede hacer el PRI es abrir la opción para que si en su momento el secretario de Hacienda es la mejor opción, pueda ser una opción real en lugar de limitarse. Si en su momento el secretario de Salud lo es, que lo sea, pero el PRI, como los otros partidos, ahorita el PAN y el PRD están viendo cuáles son sus barajas si es que el frente prospera. ¿Tú le ves espolones para gallo al Frente Amplio? Llámale democrático, llámale de oposición, la búsqueda de un gobiernos de coalición. Yo creo que sí están haciendo un esfuerzo real, Sí. muy real, sobre todo en el PRD, ¿Serio? sobre todo la corriente llamados chuchos y yo creo que los Galileos, están seriamente haciendo el esfuerzo. Y yo creo que para el PRD es una cuestión de sobrevivencia porque significa para ellos poder ir en coalición en la Ciudad de México y ganarle a Morena. Si no van en coalición es muy difícil que ganen. Aún en coalición es difícil que le ganen a Morena, pero sin coalición con el PAN es casi imposible. De tal forma que para el PRD es sobrevivencia y por eso para ellos es muy serio esto. Para el PAN, pues también es una opción de ganar la presidencia. Yo sí creo que es válido perfectamente que vayan en coalición. A mí me parece que pues es una opción de lucha política. Lo que es difícil es encontrar un candidato a la presidencia. Y yo creo que lo que haría muy atractivo este frente sería que efectivamente encontraran a una persona externa, a un llamado candidato ciudadano, a un independiente. Porque si es del PAN o del PRD, si es del PAN, esta suma puede restar. Es decir, muchos PRDistas si ven que el candidato es el presidente del PAN, Ricardo Anaya, van a decir, esto suena a traición, esto es agua y aceite, yo mejor me voy con Andrés Manuel. Entonces, yo creo que para muchos votantes, si ponen a un candidato externo, puede ser una opción bastante interesante. Hace un par de días hablábamos con Gustavo Madero, previo a que comenzara el debate al que convocaron los Galileos, los diálogos Galileos, y nos decía, mira, vamos con el frente hasta que el candidato nos separe. Claro, y para muchos panistas, si el frente significa poner un candidato externo, van a decir, ¿y por qué vamos a ir con un candidato externo si el PAN es el que tiene la fuerza en Y el esta PAN negociación? podría ganar, pero piensa en México y es lo que nos Y dice. Margarita Zavala es el argumento, ¿para qué nos unimos con ellos si solos podemos ganar? Entonces yo creo que el PAN se puede parar de la mesa si no es Ricardo Anaya el candidato. Y yo creo que el PRD se puede parar de la mesa si Ricardo Anaya es el candidato, porque van a decir, oye, si te ponemos a ti, se van a ir nuestros votos. De tal forma que me parece un debate abierto y reitero, pues ya falta poco para saber. En el mes de octubre tienen que anunciar si van o no en coalición. Además, va a haber movimientos clave que nos van a permitir vislumbrar, de acuerdo con el reglamento o la ley electoral. Quienes aspiren a un cargo de elección popular tienen que renunciar a cargos públicos si es que los desempeñan 6 meses antes de la elección. La elección es el 1 de julio. Julio es el primer día del 7º mes. Es decir, el último día que tienen ellos, cualquiera que aspire para renunciar, sería el 31 de diciembre. Así es. De acuerdo con la ley electoral. Así es. Es decir, que para la segunda quincena de diciembre tiene que estar esto ya. Tiene que haber movimientos. El jefe de gobierno tendrá que movilizarse. Si el secretario de Educación aspira, si el de Gobernación aspira, los que aspiren, tienen que moverse.
No sé, creo que el PRI tiene la obligación de designar candidato, el PRI, cualquier partido, hasta febrero. Sí. Pero en enero ya se definen las cosas. No, en noviembre aquí ya vamos a estar platicando, porque reitero, a fines de octubre quienes vayan en coalición tienen que anunciarlo. Ya vamos a saber... ¿Cuándo? Perdón. A fines de octubre. A fines de octubre quienes van en coalición. Tienen que anunciar. Pero los partidos. Los partidos que van en coalición. El PRI dirá, yo voy con el Verde o voy con Panal. Sin candidato. Sin candidato. Y entonces ya sabremos, si van en coalición, ya sabremos cuáles son las opciones. Yo creo que mucho antes se va a definir este tema. Yo sí creo que es difícil, pero no es imposible que vayan en coalición el PAN y el PRD. Y si escogen un candidato externo que no sea ni perredista ni panista, yo creo que puede ser una opción muy competitiva. Ya después hablaremos si eso va a generar un buen gobierno. Estamos hablando de si pueden ganar una elección, pues sí puede ser una opción frente a Morena y frente al PRI, sin duda. Pero también hay, ojo, la economía está mejorando. El NAFTA puede salir bien, y si sale mal, pues será quizá por Trump. Y también el PRI en su momento puede llegar en una situación, si ponen un buen candidato, competitiva, de tal forma que a lo mejor empezamos con una contienda de tres candidatos fuertes que se irán decantando seguramente. A la antigüita. A la antigüita, sí. Muchas gracias. Gracias, Pepe. Gracias, Luis Carlos Ugalde.